Manuel López Obrador hubiese llegado para el 2006, pues hubiésemos tenido un país hoy en día diferente. ¿Por qué? Porque no hubiésemos tenido que heredar este aparato de violencia, de guerra contra el narco y de sangre derramada que empezó un poco Fox, pero que definitivamente Calderón, para mi punto de vista y creo que para todos, su punto número uno, aparte de que no llegó legítimamente a la presidencia, pero bueno, eso ha sido una discusión eterna y habrá quienes tengan distintos puntos de vista, pero lo más grave y lo más delicado y de lo que no nos hemos podido recuperar y en mucho tiempo no nos recuperaremos, porque yo tengo que ser honesto, es que él cortó el listón rojo del derramamiento de sangre en este país. Y todo por un capricho de quererse legitimar. ¿Por qué? Porque eso se los he explicado varias veces. Cuando alguien busca legitimarse en algo que sabe que no tiene la aprobación o no tiene, vamos a decir que, pues a lo mejor el gusto por el gremio o la población o el grupo de personas a las cuales va a liderar, pues necesita de alguna manera como acreditarse. Entonces inventa una guerra, eso lo hacen muchísimo, muchos en muchos lados, inventa un pleito, pero resulta donde ese pleito te va a afectar a ti y él va a ser tu salvador. ¿Qué pasó? Que pues no fue nuestro salvador. Sabemos perfectamente bien que con Calderón, Felipe Calderón, se corta, vuelvo a repetir, y así quiero que se diga, porque así es, se corta el listón rojo, se inaugura el listón rojo del derramamiento de sangre en este país. Todo por un capricho, la mal llamada, y lo digo mal llamada, guerra contra el narco. Y a partir de ahí fue incontenible. Nadie la ha podido detener. Es muy difícil detenerla porque puso a pelear a los grupos, porque puso justamente a confrontar unos con otros, dándole lugar a unos y quitándole lugar a otros. Porque hay que hablar las cosas como son. Porque la guerra contra el narco no era pelear contra todos, era darle a unos y quitarle a los otros. Y los puso a confrontar de una forma tremenda. Y yo sí me aventuro a decir algo. Cuando tienes un problema tan grave como el que hemos vivido por muchas décadas en el tema del narcotráfico, hay que ser muy preciso y muy inteligente de cómo manejar este tipo de cosas. Y hay que ser estratégico. Y este hombre no tuvo nada de estrategia más que agarrar y poner a matar a diestra y siniestra por medio de pleitos, de riñas, de confrontaciones entre unos grupos y otros. Y yo sí les digo la verdad. Seguramente, si le preguntáramos a los líderes del narco qué hubiesen preferido, nos hubieran contestado que hubieran preferido no todas esas muertes y que se hubiese visto la forma en la que se podía llegar a acuerdos. Suena muy fuerte y habrá gente que diga, no se llegan a acuerdos, todo es con balazos, todo es con bombas, todo es con granadas, no vamos a estar expensas de ningún delincuente. Si hay vidas de civiles de por medio, no puede ser así prepotente, porque son las vidas del pueblo que tú decidiste comandar. Y como comandante de las fuerzas armadas, vamos a decir comandante supremo, tienes una responsabilidad con la vida de tus fuerzas armadas y con la vida de los civiles. Y pues vestirse de militar y andar firmando matanzas por todos lados, como lo hizo Felipe Calderón, que varias veces lo vimos vestido de verde, de militar, pues ustedes pregúntense si fue una buena decisión. Si hubiese sido una buena decisión, les pregunto lo siguiente. A ver, yo me voy, acuérdense que yo soy muy analítico, yo nunca voy a atacar a nadie, yo simplemente desmenuzo y hago preguntas para que solitas las respuestas con verdad se hagan. Si hubiese sido una buena estrategia la de Felipe Calderón, ¿por qué tenemos los muertos que tenemos?
porque hubo los muertos que tuvo Peña Nieto, porque cada vez hay más narcotráfico, porque cada vez hay más delincuencia organizada, porque cada vez más y más y más hay también narcomenudeo. ¿Por qué? Pregúntenselo ustedes. Si a final de cuentas era que mueran unos para que vivan millones, pues perdón, pero ha sido que mueran unos para que mueran más y luego cientos de miles de más y luego millones. Gracias, Felipe Calderón. Debemos de agradecerte que hoy tantas familias están llorando en las tumbas, en este momento en el que yo hablo, seguramente como domingo que es, en las tumbas de todas esas personas que murieron de sus familias, conocidos, amigos, vecinos y compatriotas, por tu estúpida guerra. Entonces yo pregunto, me supongo que eso es lo principal que va a entrar en el juicio, junto con todos los boicots y todas las cosas que hubo. Luego, yo también pregunto, me encantaría que incluyeran en el juicio la estela de luz, porque les construiste, tú que fuiste el precursor, porque perdón, con Fox no había esa cantidad de muertos, pero ni cercana, para que después no diga el presidente Felipe, expresidente Felipe Calderón, y no deje de reconocer que sí se instauró en su sexenio el derramamiento de sangre en este país y que ha sido incontenible. Él tiene que reconocer eso, le corresponde, así como reconoce lo bueno y cuando va y se sienta en las entrevistas y habla de lo bueno, es de hombres reconocer que la regó gravemente y que nos dejó un problema tremendo que les vuelvo a repetir, va a costar mucho trabajo en que se pueda realmente terminar esto o aminorar, porque es como prenderle un cerillo a una casa que ya le tiraste toda la gasolina. Con que le emprendas la mechita, olvídate, olvídate. Y entonces se quema una casa y después la otra casa quema a la otra y 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 a la otra. Y no hay forma de contener esto y cuesta mucho trabajo. Por supuesto que se deben de seguir haciendo todas las, podría decir, estrategias y esfuerzos humanamente posibles para contener esto y poder vivir en paz. Pero don Felipe Calderón debe de hacerse responsable de esta situación y todavía por eso dije, de cínico les fue a construir una estela de luz. ¿Para qué, don Felipe Calderón? Para que tuvieran un lugar que siempre pasaran, se acordaran de su guerra contra el narco y de todas las familias que murieron, para que todas esas familias que perdieron a alguien pasen por ahí y digan, estos millones y cientos de millones que se gastó encima este señor fueron para decirnos, hice un monumento a la muerte, porque eso es un monumento a la muerte. Para mí, yo le pediría al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga lo siguiente con esa estela de luz, que agarre y que la convierta en una cruz mínimo, en una cruz que nos recuerde el sexenio que se instauró y se cortó el listón rojo del derramamiento de sangre en el país. Así que la terminen de completar esa torre y que la conviertan en una cruz. No tienen que gastarse los miles de millones, nada más es agregarle a la torre la parte de la cruz. Y que siempre que pasemos por ahí nos acordemos de los muertos que nos heredó ese sexenio y que seguimos a la fecha padeciendo. Ojalá y lo haga el presidente, porque no tiene por qué ser un monumento con luces como festividad. ¿Cuál festividad, señor? ¿Cuál festividad? Eso es hacer una torre de luz. Era para una cruz y una cruz en cada lugar, a donde hoy en día hay una cruz, donde hay gente que murió, donde hay personas que murieron, donde hay personas desaparecidas, donde hay familias que ni siquiera al día de hoy encuentran a quienes se le murieron. ¿Usted cree que es para hacer una estela de luz? Mangos que es para hacer una cruz de vergüenza, una cruz de tristeza y una cruz de no aprobación a su gestión. Ojalá y la terminen como una cruz. Esa es una propuesta que hago yo desde aquí. Al Congreso, al señor presidente, hagamos esa cruz para que a nadie se nos olvide el sexenio de la muerte, el sexenio de la sangre. No se nos puede olvidar de ninguna manera. Y también
En el juicio tendrán que incluir la barda simulada refinería. También, por supuesto, que se tiene que incluir. Miren nada más, ahí estoy viendo hasta una foto con la estela de luz y con fuegos artificiales. ¡Qué vergüenza! Que se convierta en una cruz lo más rápido posible y que realmente se vuelva hasta un lugar donde podamos cada año ir y llevar flores y que verdaderamente todos los mexicanos acudamos ahí y digamos, no queremos más muertes y que le reprochemos a este hombre llevando flores y llenando esa cruz de flores, todos los que hemos perdido a alguien y que se recuerde que eso es lo que nos heredó Felipe Calderón Hinojosa. Y con la pena, yo solamente estoy hablando de hechos, no estoy hablando ni con coraje. Creo que el estúpido más grande es el que vive con venganza y rencor. Y el inteligente más grande y el ser humano más grande es el que vive con perdón, pero sin olvido. Y se los dejo de tarea. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Porque si olvidamos, tendemos a volver a repetir la historia. Y por eso yo les digo, si olvidamos el saqueo del país, tendemos a olvidar la historia. Si olvidemos el derramamiento de sangre, podríamos, una vez que lo vayamos bajando y terminando, a volver a repetir la historia si escogemos a alguien que fuera de esa manera. Si olvidamos la desigualdad, la falta de equidad en oportunidades, la fábrica de pobres que nos dejaron las últimas décadas, tendemos a que nunca salgamos de ahí y a volver a regresar ahí. Si olvidamos todo el territorio que desde Santana y otros se dieron de nuestro país, podemos volver a repetir la historia y un día que alguien llegue y ceda todo el territorio de nuestro país, todos nuestros recursos naturales que se han venido cediendo de mil maneras con disfraces de reformas energéticas, de reformas de mil tipo, de cambios de leyes, de acuerdos, de contratos leoninos en lo oscurito, de simulaciones. Todo si olvidamos, tendemos a que vuelva a repetirse.